Hola, soy Enrique Martínez. Vamos a continuar adelante con una nueva clase del soporte vital básico y en este caso vamos a hablar sobre la asistencia circulatoria del soporte vital básico. Es decir, vamos a comentar aspectos relacionados con las compresiones torácicas. Como ya hemos comentado, en una parada cardíaca el flujo sanguíneo se paraliza y la sangre se queda estancada. Estas compresiones torácicas lo que van a conseguir es restablecer este flujo sanguíneo tanto por la compresión directa del corazón como por producir un incremento en las presiones intratorácicas. De manera que estas compresiones torácicas van a conseguir generar un pequeño flujo sanguíneo, pero que va a ser crítico para el miocardio y para el cerebro, y va a aumentar las probabilidades de que una desfibrilación tenga éxito. Las recomendaciones respecto a las compresiones torácicas basadas en la mejor evidencia disponible al día de hoy son las que vemos en la diapositiva. Se debe de iniciar o reanudar sin demora las compresiones torácicas colocando las manos en el centro del pecho. Se deben de proporcionar compresiones torácicas con una frecuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto. Se debe de proporcionar unas compresiones torácicas con una profundidad entre 5 y 6 centímetros. Debemos de tratar de permitir la recuperación completa del tórax. Debemos de tratar de asegurar también que la compresión dure lo mismo que la relajación. Y debemos de tratar de minimizar las compresiones torácicas, la interrupción en las compresiones torácicas para tratar de asegurar al menos 60 compresiones por minuto. Y ya hemos comentado previamente el hecho de que tratar de palpar el pulso carotídeo para comprobar la presencia de flujo sanguíneo efectivo en la víctima, pues es una medida poco fiable y que no nos debería retrasar en el inicio o en la reanudación de estas compresiones torácicas. Bien, a día de hoy las guías siguen haciendo énfasis en la importancia de proporcionar compresiones de calidad, de alta calidad, en base a las recomendaciones que hemos visto en la diapositiva anterior, y la importancia de minimizar las interrupciones en las compresiones torácicas, medidas que se sabe que tienen una influencia importante en el pronóstico de las pacientes o de las víctimas de una parada cardíaca. Bien, hemos dicho que se debe de colocar las manos en el centro del pecho, que se corresponde con el tercio inferior del esternón. Se ha visto en algunos estudios que se consiguen mejores respuestas hemodinámicas colocando las manos en esta situación con respecto a otras colocaciones. Y se recomienda en las guías que esta colocación se debe de enseñar de forma sencilla, por ejemplo, diciéndole a los potenciales reanimadores que se deben de colocar el talón de una mano en el centro del pecho con la otra mano sobre la anterior. Se debe de proporcionar una frecuencia de las compresiones torácicas de entre 100 y 120 compresiones por minuto. Estudios recientes han mostrado un mejor pronóstico en aquellas víctimas de una parada cardíaca a las que se les proporcionó una frecuencia de las compresiones entre 100 y 120 por minuto en comparación con una frecuencia menor a 80 por minuto, entre 81 y 99 por minuto, entre 121 y 139 por minuto y mayor de 140 compresiones por minuto. Se sabe que existe una relación positiva entre el número de compresiones por minuto y las probabilidades de que una reanimación tenga éxito. Lo que ocurre también es que se ha visto que frecuencias de las compresiones muy altas, por encima de 140 por minuto, lo que hacen es disminuir la profundidad y por tanto la calidad de estas compresiones torácicas. También se ha visto que se debe de, como hemos dicho, minimizar al máximo las interrupciones en las compresiones torácicas, ya que hay estudios que sugieren que tasas o fracciones de las compresiones en la tasa de compresiones torácicas mayores al 60% se asocian también a un mejor pronóstico. Es decir, un 60% de los 100-120 latidos por minuto quiere decir que deberíamos de asegurar al menos a la víctima entre 60 y 72 compresiones por minuto. Se debe de proporcionar a la víctima, como vemos ahí, una profundidad en las compresiones entre 5 y 6 centímetros. Muchas veces el miedo o el temor de los reanimadores a provocar daños en la víctima, o bien la fatiga muscular o bien una fuerza muscular limitada, hace que en muchos casos se proporcionen una profundidad de las compresiones torácicas inferiores a las recomendadas. Estudios recientes han visto que se ha conseguido un mejor pronóstico en aquellas víctimas de una parada cardíaca a las que se les proporciona una profundidad de las compresiones entre 4,5 y 5,5 centímetros, en comparación con otras profundidades. Hay algunos estudios que también sugieren que
que una profundidad en las compresiones mayor a los 6 centímetros se asocia a unos mayores daños con estas compresiones para la víctima en relación a profundidades entre 5 y 6 centímetros. A día de hoy las guías reconocen que puede ser difícil estimar la profundidad de las compresiones torácicas, pero también ya advierten de que compresiones poco profundas van a ser o pueden ser más dañinas que compresiones más profundas. Así que por todo esto, esta es la recomendación que se establece hoy día. Debemos de permitir también la recuperación completa del tórax. No hay datos, no hay evidencia suficiente que establezca una relación entre la recuperación completa del tórax y el pronóstico de los pacientes con una parada cardíaca. No obstante, permitir una recuperación completa del tórax va a dar lugar a una presión negativa intratorácica durante la recuperación. Esto a su vez da lugar a un mayor retorno venoso y por tanto un mayor o un mejor gasto cardíaco y una mejor perfusión coronaria y cerebral. Por contra, apoyarse sobre el tórax en la fase de recuperación aumenta la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso y por tanto disminuye el gasto cardíaco y el flujo coronario y cerebral. Y esto podría tener un efecto negativo en el pronóstico de los pacientes. Los reanimadores, para tratar de proporcionar a la víctima estas compresiones de alta calidad, pueden hacer uso de determinados dispositivos que proporcionan mensajes interactivos que nos ayudan precisamente a conseguir estas compresiones de alta calidad. Estudios recientes han tratado de evaluar el efecto del empleo de estos dispositivos sobre el pronóstico de los pacientes con una parada cardíaca. Y ninguno de estos estudios ha conseguido demostrar o asociar al empleo de estos dispositivos una mejoría en el pronóstico. De manera que a día de hoy lo que recomiendan las guías es que el empleo de estos dispositivos se debería de incluir como una medida dentro de un paquete de medidas mayor que ayudasen a mejorar la calidad de las compresiones torácicas. La relación recomendada entre las compresiones torácicas y la ventilación es de 30 compresiones con 2 ventilaciones de rescate. Esta medida se cambió con respecto a la que había previamente de 15 compresiones con 2 respiraciones de rescate en base a estudios animales que sugerían que era necesario aumentar esta relación y en base a un modelo matemático que decía que esta relación o sugería que esta relación era la que conseguía un mejor equilibrio entre el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno. Estudios posteriores a 2010 y estudios más recientes han conseguido demostrar que con esta medida, tras la implantación de esta medida, se ha conseguido una disminución en las interrupciones de las compresiones torácicas y también algunos estudios recientes sugieren una ligera mejoría en el pronóstico de estos pacientes con una parada cardíaca y por tanto esta sigue siendo a día de hoy la relación recomendada. Hemos visto ya también, hemos comentado en este curso, que una reanimación cardiopulmonar solo con compresiones torácicas es una alternativa válida también para aquellos reanimadores que son reacios a proporcionar respiraciones de rescate. E incluso que es la medida o la técnica que se recomienda para aquellos reanimadores no expertos. Bien, en los primeros minutos de una parada cardíaca ya hemos dicho que como la circulación está estancada, la sangre permanece saturada de forma adecuada y hay estudios animales y modelos matemáticos que han visto que tras el inicio de las maniobras de reanimación cardiopulmonar las reservas de oxígeno se deplecionan en 2-4 minutos. Por tanto, en los momentos iniciales, esta reanimación cardiopulmonar solo con compresiones torácicas podría ser igual de efectiva que la reanimación cardiopulmonar con alternancia entre las compresiones y las ventilaciones de rescate. Hay estudios que han sugerido precisamente esta equivalencia entre las dos técnicas. No obstante, existen dudas de que en reanimaciones prolongadas la reanimación cardiopulmonar solo con compresiones torácicas pueda ser igual de efectiva que la reanimación cardiopulmonar alternando compresiones con ventilaciones. De manera que a día de hoy lo que se recomienda por todas las guías de reanimación cardiopulmonar es que los reanimadores deben proporcionar compresiones torácicas siempre a cualquier víctima con una parada cardíaca, pero que los reanimadores entrenados y con posibilidad y los reanimadores profesionales deben de proporcionar una reanimación cardiopulmonar alternando las compresiones torácicas con las ventilaciones de rescate. En las últimas guías, la American Heart Association hace ya consideraciones en relación a la técnica de reanimación cardiopulmonar que nombran o que llaman como reanimación cardiopulmonar con ventilación a presión positiva, retrasada o demorada. Esta técnica consiste en proporcionar 3 ciclos de 200 compresiones continuadas
junto con la administración pasiva de oxígeno y el empleo de adyuvantes de vía aérea. Algunos estudios han sugerido una mejoría al alta en los pacientes tratados con esta técnica. Incluso algún estudio ha sugerido una ligera mejoría en la supervivencia con un buen pronóstico neurológico en los pacientes con una parada cardíaca tratados con esta técnica. Bien, hasta aquí esta clase de la asistencia circulatoria en el soporte vital básico. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.